Para esta semana les traigo varias novedades y una lectura de ciencias sociales muy interesante. Así que nada, empezamos. Mi primera lectura se llama Babel, de la escritora R.F. Kuang. Recién el año pasado lo pude encontrar en español. Es un libro de 700 páginas y nos habla de la historia de un niño cantonés huérfano de nombre Robin, que es rescatado de la miseria de la China del siglo XIX y de una epidemia de cólera por el profesor Richard Lovell. Eligió a este niño porque tenía actitudes extraordinarias para aprender idiomas y lo sana con magia y se lo lleva a Inglaterra para que siga sus estudios de idiomas. Hasta ahí todo bien, muy altruista la cosa. Es el año 1828, el lugar es Inglaterra, la localidad es Oxford. El Instituto Real de Traducción, también conocido como Babel, es el protagonista de esta historia. Es la institución mágica más importante del mundo, hay que decir. La magia se hace con plata, el metal, que tiene el poder de revelar significados ocultos, perdidos en la traducción de los idiomas, latín, griego, antiguo, español, francés, etc. Y este elemento le da al imperio británico poder inmenso para dominar el mundo. Y llega un momento en que Robin se da cuenta de la injusticia del mundo, de la realidad, de lo que significa pertenecer a la estructura de un imperio dominante que es capaz de aplastar a quien se le ponga por delante. Y no le gusta porque llegado a un punto, esos intereses chocarán con su país de origen. La sociedad Hermes hace su aparición. Su misión es evitar la expansión imperial y buscarán un aliado dentro de Babel. Y hasta ahí llegué. Abandoné. Miren, tenía tantas ganas de leer este libro porque las reseñas en las redes eran espectaculares y de gente muy joven. Eso fue lo que más me extrañó. Entonces eso me enganchó. No paré hasta conseguir el libro en español, lo busqué y lo busqué. Es lo más parecido a un libro de lingüística. La verdad, es una cosa aburridísima. Me atrajo el tema de la magia en la Inglaterra del siglo XIX. Pensé que me iba a encontrar con un tema de magia mezclado con la política de la época, el misterio. Nada de eso. La autora demostró una falta de inventiva clamorosa. No supo crear el ambiente, la coherencia entre hechos y personajes mágicos. Por ejemplo, nos presenta personajes poderosos que tienen la magia a su disposición y son engañados como infantes. O sea, no me lo creo. Hace agua por todos lados, no me atrapó jamás y me aburrí. Los personajes son totalmente unidimensionales, débiles, aburridos. Creo que como ficción histórica pudo funcionar, pero si lo presentas como un relato de fantasía y de magia es un rotundo fracaso y absolutamente incoherente. De mi avance en la lectura, que fueron 250 páginas más o menos, puedo sacar algunos temas importantes y reflexiones relevantes. Nos presenta temas como la identidad cultural, el chantaje, la lucha contra la opresión. Robin descubrió su fascinación por las lecturas de la época, las novelas que leía todo el mundo, pero eso era prohibido en Babel. De manera que creo que eso nos habla también de un elemento de liberación personal y de crecimiento. Tenemos dilemas éticos y morales, el abuso, que es lo que lleva al protagonista a pensar diferente. Y en cuanto a reflexiones importantes, puedo destacar la discriminación racial por el trato que recibe Robin por su apariencia física. Apenas pisó el transporte que lo llevaría a Inglaterra. Y a partir de ahí vemos la lucha por encontrar un sentido de pertenencia, de camaradería, de aceptación en un entorno desconocido, desafiante y hasta cierto punto hostil. Y aquí viene la soledad y el aislamiento que siente Robin justamente debido a su diferencia étnica y cultural. Por eso creo que la búsqueda de un amigo en ese mundo es vital para el protagonista. Destaco también el poder de la cultura y la educación concentrado en unos pocos y controlado por un grupo mucho más pequeño. Esto puede ser muy beneficioso para quienes tienen acceso a eso, pero a la vez este poder puede ser utilizado como herramienta de control y de opresión. Las diferencias y conflictos que se dan entre Robin y un amigo hindú que hizo en el instituto me parece algo interesante para reflexionar. Son dos personas con diferencias culturales importantes y esto a la larga va a generar diferentes perspectivas con las que ambos veían la vida. Por ejemplo, la idea de tener que fingir o guardar las apariencias para no enfrentar la verdad o evitar mostrarte como realmente eres y decir lo que piensas en voz alta. Es un tema recurrente en la literatura y puede ser una reflexión profunda para los lectores si se animan a leer este libro. Por tanto, queda demostrado cómo la cultura y la identidad pueden ser fuentes de conflicto y dificultad para los personajes. Como ya les dije, a mí me venció, abandoné, pero eso no quiere decir que si a mí no me gustó, a ustedes tampoco les va a gustar. Así que nada, si quieren, denle una oportunidad.
Mi segunda lectura se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Se publicó originalmente en el año 1998 y las páginas oscilan entre 600 y 900 páginas dependiendo de la presentación. Como su título lo indica, son 48 leyes para alcanzar el poder. La estructura es lo más interesante que he visto en mi vida. Está escrito de una forma tan fácil de leer y de entender que no puedes dejarlo. Cada capítulo es una ley. Nos muestra el número y el nombre de la ley en letras gigantes. Abajo lo que el autor llama el criterio, que es la explicación de la ley en no más de 10 líneas. Después, lo que él llama transgresión de la ley, que es un caso práctico sacado de la historia universal, donde el protagonista de ese episodio no le hizo caso a esa ley y las consecuencias de sus actos las plasma ahí. Luego está la interpretación. ¿Por qué le sucedió eso? Termina esta parte con una cita famosa de pensadores y políticos que le dan la razón a su explicación. Después nos pone lo que él llama observancia de la ley, que son las excepciones a la regla. En qué casos esta no aplica, nos presenta ejemplos de personajes históricos famosísimos. De ahí viene la interpretación. ¿Por qué los eventos decantaron de una forma tan distinta al primer caso? Y eso es interesantísimo. Luego nos da las claves para alcanzar el poder, que son sus recomendaciones. Y finalmente, como para que la cosa te quede clara como el agua, nos presenta un cuadrito comparativo entre lo que es la imagen y la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagen. Los astros del cielo, solo puede haber un sol en un mismo cielo, no tape el sol ni compita con él. La autoridad, evite hacerle sombra a su amo. Toda superioridad es fastidiosa, pero la superioridad de un súbdito por sobre su príncipe no solo es estúpida, sino fatal. Y para terminar viene la invalidación. ¿En qué casos esa ley es contraproducente? Y así es la estructura del libro. Muy atractiva, muy interesante. En resumen, tiene un análisis fabuloso sobre el poder político, sobre todo, y social en el mundo. Nos muestra que la habilidad de ejercer el poder y mantenerlo es un arte que puede ser aprendido y aplicado. Brinda una visión muy astuta e irónica de cómo el poder funciona en la sociedad y cómo se puede ejercer de manera efectiva. Sin embargo, entiendo que este libro ha sido criticado por algunos por ser una guía para manipular a los demás y ejercer el poder de manera negativa. Puede ser considerado como una forma de psicología oscura. ¿Qué cosa es la psicología oscura? Se refiere a aquellos conocimientos y técnicas psicológicas que se usan con fines malintencionados o dañinos como manipular, controlar o engañar a otros. Y creo que el enfoque en el poder y la manipulación en este libro se puede considerar como un ejemplo de psicología oscura, ya que se brinda información sobre cómo ejercer el poder y controlar a los demás de manera negativa. La lectura de este libro fue prohibida en varias cárceles de los Estados Unidos. Si lo hicieron, fue por algo. Pero creo que es importante señalar también que no todas las técnicas y estrategias descritas en esta obra son necesariamente perjudiciales. Lo que pasa es que su uso desmedido o malintencionado puede tener consecuencias negativas, como todo en la vida. Es necesario ser consciente de cómo se utiliza la psicología, si no, no hay peligro alguno. Además, creo que es de vital importancia reconocer que el conocimiento puede ser utilizado tanto para fines positivos como para fines negativos. Por tanto, recomiendo ser crítico y reflexivo al leer libros o información sobre psicología, incluyendo este mismo. Mi tercera lectura ha sido El Evangelio del Nuevo Mundo, de la escritora Maryse Condé. Fue lanzado en español el 16 de enero y cuenta con 360 páginas, dependiendo de la presentación. ¿De qué va? Nos cuenta la vida de Pascal, hijo adoptivo de Eulalie y Jean-Pierre Balandra, un matrimonio étnicamente mixto que nunca pudo tener hijos. La madre biológica de Pascal lo dejó en el granero de la casa de los Balandra y huyó. La casa de los Balandra se llama el Jardín del Edén. Y la noche en que Pascal fue abandonado en ese granero, una estrella de 5 puntas surcó el cielo sobre el Jardín del Edén de los Balandra. Cuando Pascal creció, quiso conocer su origen, quién era su padre, de dónde venía, mientras que en la isla se corría la voz de que él hacía milagros. En esa búsqueda de identidad, de encontrar a su padre, enfrenta todas las desgracias que un ser humano puede enfrentar. Y nada, no puedo contar más. El libro se divide en dos partes. La primera parte se enfoca en la vida de Pascal en la isla donde nació y en la búsqueda de su padre y de sus orígenes. ¿Okay? Ahí la autora nos muestra pasajes de la vida del protagonista como si fuera un paralelo contemporáneo con la vida de Jesucristo.
Tiene sentido, ¿verdad? La obra se llama El Evangelio del Nuevo Mundo. Hasta ahí, todo bien. En la segunda parte vamos a ver a Pascal en otro país que era un infierno de injusticia para la gente y ahí ejerce como profesor de instituto. Aquí experimentó más penurias, como si fueran pruebas que Dios le mandaba. Tiene un final, no sé, desconcertante para mí. Sí, debo decir que está plagado de realismo mágico y eso puede ser un gancho bien fuerte para quienes les guste ese estilo. Por supuesto, hay mucha profundidad en el relato, por lo tanto, pueden haber muchísimas interpretaciones y reflexiones en ese sentido. Nos habla sobre la identidad y la forma en que se construye a lo largo de la vida. Pascal es presentado como un hombre adoptado que busca descubrir su verdadero origen y su papel en el mundo. Partiendo de ahí. La comparación con Jesucristo nos sugiere que la identidad puede ser construida a través de la religión, de la fe, de la creencia en un poder superior, así como a través de las experiencias y de las relaciones personales, que Pascal tiene muchas. Creo que es una reflexión sobre la fortaleza que tiene la fe y la espiritualidad ante la adversidad. La figura de Pascal representa esa resistencia a la opresión y a la injusticia. Creo que el libro podría ser una crítica también a la institución religiosa y a su papel en la sociedad. Cuando Pascal se hace adulto y ve la miseria y las injusticias del mundo que lo rodea, se rebela contra esa realidad, porque ve que no hay nadie que haga nada al respecto. Tal vez porque él es el llamado a hacerlo, porque el libro se llama El Evangelio del Nuevo Mundo y la historia recién se está escribiendo, o porque las autoridades religiosas realmente están ausentes y lejos de su grey. Desde un punto de vista histórico, la novela puede ser una crítica también a la sociedad contemporánea y a los valores que se rigen en el mundo. Un mundo en el que los personajes están experimentando con la creación de una sociedad y una cultura propias, con todos los vicios y todos los defectos que pueden existir. También nos presenta lo complejo de las relaciones familiares, la forma de relacionarnos con nuestro entorno, la importancia de la pertenencia, de conocer los verdaderos orígenes de uno mismo y cuál es nuestro lugar y nuestra misión en la tierra, lo cual puede ser todo un desafío. En conclusión, nos habla de la importancia de la construcción de la identidad, que es vital para una nación porque fortalece la cohesión social, preserva la cultura y transmite las tradiciones, refuerza la relación con otras culturas y sobre todo fomenta el orgullo y la autoestima de un pueblo que es tan importante. En resumen, creo que la identidad es fundamental para la construcción de una sociedad fuerte, unida y para preservar las tradiciones, como ya lo dije, y los valores de un pueblo a lo largo del tiempo. Eso es lo que rescato de esta obra. Mi cuarta lectura es Solo la oscuridad, de Ian Rankin. Este libro tiene una historia muy triste. Cuando William McIlvanney, el padre del protagonista de la novela, el agente Jack Laidlaw, falleció en 2015, dejó un manuscrito que hablaba del primer caso de su personaje, pero no logró terminar la historia, que es la precuela de la saga, de manera que Ian Rankin, un conocido escritor de novela negra y admirador de McIlvanney, fue quien la terminó y el resultado es este libro. La saga cuenta con 2 libros anteriores, Laidlaw, del año 1977, y Los papeles de Tony Weich, del año 1983. La historia inicia en octubre de 1972 y desde ya nos hacemos una idea de qué tipo de personajes nos podemos encontrar, de qué manera tenía que trabajar la policía de antaño, sus limitaciones que a veces eran ventajas para los delincuentes y la inteligencia, ¿no es cierto? La observación, la astucia y el carácter que debían tener los policías para resolver los casos. El lugar, Glasgow. El caso, hallazgo de un cadáver en un callejón. No tendría nada de particular si no se hubiera tratado de Bobby Carter, el hombre de confianza de Cam Colvin, uno de los mafiosos del momento. Y lo peor de todo es que el cadáver se encontró en el territorio que dominaba John Rhodes, su archirrival. La ciudad estaba dividida en 3, el territorio de Colvin, el territorio de Rhodes y el territorio de Mason. La policía debía resolver el caso en el más breve plazo porque de lo contrario podría estallar una guerra entre mafiosos en la ciudad que iba a poner en peligro a gente inocente. Entonces el joven agente Jack Laidlaw toma el caso junto con su compañero, el inspector Liley. Jack es un hombre que no le gusta trabajar en equipo, es rebelde, tiene sus informantes, trabaja en silencio, es frío, calculador, muy inteligente y de buenos sentimientos. Es casado con 3 hijos, pero no sabe en qué momento su matrimonio se torció. Todas las noches trataba de no pensar en sus hijos ni en su mujer porque eso lo hundía en un mar de dolor muy profundo. Entonces Jack y Liley se verían envueltos en esta investigación, que no tenía ni pies ni cabeza porque los mafiosos decían que ellos no habían matado a nadie. Entonces, ¿quién lo hizo?
Me ha gustado muchísimo la trama. A mí me encanta el noir, me encanta. Y los personajes son redondos. Los mafiosos que se dividieron la ciudad en 3 partes eran los amos y señores. Se distinguen uno del otro y creo que representan las diferentes formas de ejercer el poder y el control en la sociedad. La figura violenta y temida de Cam Colvin representa de qué manera el poder puede ser adquirido y mantenido a través de la intimidación y de la fuerza. Por otro lado, la figura de John Rhodes y su aprecio y admiración por los hombres heridos con cicatrices sugiere un interés en la resiliencia, la lealtad y la superación, ¿verdad? Finalmente, la calma y la estabilidad de Matt Mason podría representar una forma de ejercer el poder y el control basada en la experiencia y en la madurez. Son 3 personajes clarísimos. Y estos personajes pueden ser vistos a la vez como representantes de una época en la que el crimen organizado tenía un papel muy destacado en la sociedad. Tal vez un sociólogo podría comparar cómo la ciudad ha cambiado desde entonces hasta nuestros días y cómo el crimen también ha cambiado. El personaje de Jack Laidlaw nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la lucha por la justicia. Es un justiciero. Jack es un personaje muy complejo y completo también. Es un ejemplo de los conflictos internos que enfrentan muchas personas, especialmente aquellas que trabajan en roles de autoridad. Jack parece estar en conflicto permanente consigo mismo, luchando por equilibrar su deseo de hacer lo correcto con sus propios deseos y necesidades personales, mientras trata de cumplir con sus responsabilidades profesionales como policía. Creo que la historia en general es una exploración de la moralidad y de la ética, especialmente en el contexto de la policía y de la justicia criminal. Considero también que la trama es como un retrato de la sociedad escocesa de la década de 1970, reflejando las tensiones y problemas sociales de ese tiempo. Por ejemplo, la descripción de los barrios bajos y de la vida en Glasgow podría ser una crónica de la pobreza y de la delincuencia de esos tiempos, así como de la cultura y de los valores de aquella sociedad. Siempre me ha parecido un tema muy atractivo, la manera de pensar de Lampa, sus códigos, sus propias leyes, sus formas particulares y que los policías tienen que comprender bien para sacar adelante una investigación. Esos nervios de meterte en el bajo mundo y hablar con tipos peligrosísimos para sacarles información con la única defensa que tienen, que es su placa de policía, me parece fascinante. La trama se desenvuelve en 6 días, es completamente lineal, de capítulos cortos, es bien ágil, tiene un buen ritmo, es muy entretenida, el narrador es en tercera persona, nada fuera de lo común, pero el final es un final muy dramático y que no ves venir por ningún lado. Me parece brillante cómo terminó el libro. Y creo que es una trama interesante para todo público, genera interés constante en el lector y las vidas complicadas de los personajes, sobre todo del protagonista, añaden un elemento muy humano y de drama al relato. De manera que, nada, recomiendo su lectura. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan una semana maravillosa y que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse al canal. Y hasta la próxima semana y un próximo video.